Gracias y paz, mis hermanos. Bienvenidos a todos al estudio de Job, capítulo 23. Y bueno, retomando el estudio, vemos que dentro del contexto de esto que está pasando con Job, en el capítulo 22 vimos la interacción, ¿no? de Elifaz con Job, ¿no? Hablándole, dándole consejos y acusándole de varias cosas que bueno, podríamos decir que a Elifaz no le constaban, ¿no? Y poniendo más peso sobre Job, ¿no? Poniendo más peso sobre lo que Job estaba sintiendo. Eh, Muchas acusaciones falsas, consejos que podrían, nos lo dijeron de hecho en el estudio pasado, consejos muy humanos, ¿no? Pero que no precisamente estén enfocados en la voluntad y en la palabra de Dios, ¿no? Vamos a empezar con este capítulo. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea, estudiando el texto y traduciéndolo. Creo que es la traducción que mejor capta el sentido poético de esta porción, de este capítulo. Y voy a leerlo del versículo 1, la primera porción, hasta el 7. Y dice: Job le respondió lo siguiente: Hoy también siento una gran amargura, mis heridas son más grandes que mi llanto. ¿Cómo quisiera saber dónde hallar a Dios? Iría a verlo hasta donde Él se encontrara. En su presencia expondría mi caso, pues mi boca está llena de argumentos. Creo saber lo que Él me respondería y creo que comprendería lo que Él me dijera. No creo que Él desplegaría contra mí su poder. Más bien creo que Él entendería mi sufrimiento. Ante Dios, el justo puede razonar con Él. Así que yo quedaría absuelto para siempre. Eh, Vemos que esta respuesta de Job a Elifaz no proviene del enojo, no proviene de la ira, sino de lo profundo de su corazón. Y en vez de discutir con Elifaz de una manera grosera, lo que hace Job es dirigirse otra vez hacia Dios, poner a Dios en su pensamiento. Aunque hay ciertas cosas que conforme vayamos estudiando vamos a ir viendo. Eh, ¿Qué contesta Job? Job apela a que Dios defienda su causa. Su conciencia da testimonio de su integridad. Vemos que la conciencia de Job hasta este punto permanece intacta, permanece bien. En este capítulo podemos apreciar la lucha entre la carne y el espíritu. Y lo vamos a ir notando en este capítulo. Vamos a ir notando también que es una lucha entre el amor y la fe. Job se queja de su infeliz condición. Y en especial da a entender que Dios se ha retirado de él. Por lo que no puede hacer que se oigan sus quejas. Ni entiende por qué Dios lo está tratando de esta manera. Vamos viendo que aunque enfermo y decaído, Job no se da por vencido. Uh-huh. Y lo vamos a ver, bueno, en el versículo 2 nos está diciendo Job que dice: Hoy también siento una gran amargura y mis heridas son más grandes que mi llanto. Podemos leerlo así, pero ¿qué quiere decir esta expresión? Al principio dice hoy también. O sea que pudieron haber pasado días, semanas, no lo sabemos. El libro de Job lo venimos leyendo, pero no nos dice cuántos días han pasado, no nos dice si han pasado semanas o meses. Entonces, vemos que dice hoy también. ¿Y hoy también qué? Hoy también siento una gran amargura. Y mis heridas son más grandes que mi llanto. ¿Y qué quiere decir esta expresión de mis heridas son más grandes que mi llanto? Ya no puedo quejarme
más de lo que me está pasando. Hoy este dolor es tan grande que no puedo, que mi dolor no basta. Ya no puedo más. Es prácticamente lo que nos está diciendo Job. Ya no puedo más. ¿Y qué es lo que hace? En el versículo 3 dice, ¿cómo quisiera hallar a Dios? Iría a verlo y expondría mi caso, pues mi boca está llena de argumentos. Y aquí viene una pregunta. ¿Dónde encontrar a Dios? ¿O cómo hallar a Dios? Si bien dice Job, si yo supiera dónde está. Pero vemos que Job, dentro de este dolor y dentro de este sufrimiento que está pasando en su vida, él está pensando en ir delante de Dios. Y creo que hasta las personas incrédulas podrían decir, ¿no? Pues ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Y la respuesta que usualmente se da es, bueno, pues Dios está en todos lados. Pero aquí no estamos hablando de dónde se encuentra Dios, sino del hecho de cómo encontrarlo, cómo hallarlo. Isaías 55, versículos 6 y 7 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor, nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Bien, ¿qué nos está diciendo aquí Isaías? Que debemos buscar al Señor. ¿Qué dice? Mientras Él pueda ser hallado. Pero ¿cuál es la forma en que podemos hallarlo? Y el mismo Isaías nos dice, llámenlo mientras se encuentre cerca. ¿Y cuál es la forma en que lo hacemos? Dice que dejen los impíos su mal camino. O sea, los malvados sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor nuestro Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros encontramos a Dios, y lo podemos decir de esta forma, porque en realidad Dios es el que nos encuentra a nosotros. Pero cuando nosotros tenemos esta actitud de lo que está diciendo Isaías, de dejar nuestros malos caminos, nuestros malos pensamientos, y volviéndonos al Señor, ¿y qué dice que Él tendrá? Dice, Él tendrá misericordia, pues Él sabe perdonar con generosidad. O sea que la forma en que nosotros buscamos a Dios para encontrarlo es con humildad y con sencillez, sabiendo que nos estamos dirigiendo a un Dios todopoderoso, a un Dios sobre todo que es santo. El Salmos 32:5 nos completa esto, porque nos dice, Salmo 32, versículos 5 y 6, dice, te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, me dije, confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso, todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Como vemos, o sea, la palabra de Dios nos responde estas incógnitas. Dice, ¿qué nos dice este salmo? Dice, te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros vamos delante de este Dios santo, de este Dios que es perfecto en todos los sentidos, con esta actitud de humildad, confesando nuestro pecado, confesando nuestra maldad, dice que Él perdonará esta maldad. Y dice que por esto todas las personas que oren a Él orarán y lo podrán encontrar. La humildad y el reconocimiento de nuestras iniquidades nos llevan a encontrar a Dios. El orgullo nos aleja y nos hace percibir que no podemos encontrarlo o que se alejó de nosotros. Y esto no es así. Así es que Job, de esta forma en la que piensa,
piensa que si pudiera estar delante de Dios, él tendría suficientes argumentos para poder hablar con Dios y mostrar lo que sentía, apelando a la misericordia de Dios. Dice en el versículo 4, dice, en su presencia le expondría mi caso, pues mi boca está llena de argumentos. Y esto me lleva a pensar, como ser humano, de verdad, si yo estuviera delante de Dios, tendría argumentos o tendría algo de lo cual jactarme para que Él me perdonara. Y esto no lo digo digamos, hablar mal de Job, ¿no? O sea, Job, no nos detengamos en esto. Vemos que él está hablando desde su dolor y desde sus heridas. Y su conciencia es una conciencia limpia. Uh-huh. Pero también lo que está diciendo, debemos tener en cuenta que es esta lucha que él está teniendo. Como lo dijimos, es esta lucha entre la fe y el amor. Porque dice que él tendría todos estos argumentos. Y todavía dice en el versículo 5 que él sabría lo que Dios le respondería. Que él sabría que Dios comprendería y que él comprendería lo que Dios le dijera. Y vemos detrás de todo esto que Job pues no está viendo el propósito de Dios. Y eso lo tenemos claro. Pero creo que debemos detenernos en esto. Nosotros no tenemos argumentos delante de Dios. Nosotros no somos tan justos. Porque dice Job en el versículo 6, no creo que Él desplegaría su poder contra mí, más bien creo que Él entendería mi sufrimiento. Y esta última parte es cierta, Él entendería el sufrimiento y Él entiende nuestro sufrimiento. Pero el hecho de que Él despliegue su poder contra nosotros nos lleva a pensar que qué tan especiales somos nosotros. O cómo podemos nosotros, bajo qué argumento, decir lo que Dios puede o no puede hacer. Dice en el versículo 7 que ante Dios el justo puede razonar con él, y así quedaría yo absuelto para siempre. ¿En serio? ¿En serio podríamos nosotros razonar con Dios, poniendo nuestra justicia? Dice que el justo puede razonar con Dios. Pero ahora, si vamos a la Escritura y vamos a lo que Jesús nos enseñó, ¿qué nos enseñó Jesús? No hay justo ni aun uno. Y aquel que es justo, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único que podría razonar con Él. Él es un intermediario entre Dios y los hombres. Porque gracias a esta justicia perfecta de Jesús, que por la fe nos es imputada, nosotros tenemos libre acceso con Dios, pero nosotros no podemos decirle a Dios que nosotros somos justos, sino que justo es Dios, justo es Jesucristo. Entonces, vemos aquí lo que Job está diciendo, pero debemos tener en cuenta este punto de vista. Job está hablando desde su dolor, desde su sufrimiento y desde una conciencia que no lo está acusando. Pero en esta batalla que él está librando en su ser, en su interior, vemos que nosotros también podemos decir palabras que a lo mejor no sean las más correctas y a lo mejor no las decimos con la intención de equivocarnos. Lo hacemos a lo mejor con la mejor intención, porque Job creo que lo está haciendo con la mejor intención, pero creo que no está entendiendo a Dios. Aunque no esté equivocado, él puede apelar a la misericordia de Dios.
porque Él es un Dios misericordioso. Y creo que dentro de todo lo que está sucediendo con Job, vemos que aún en todas estas cosas que está sufriendo, la misericordia de Dios no se ha apartado de él. Porque imagínense, si la misericordia de Dios se apartaba de nosotros, pues nosotros seríamos aplastados en cualquier forma. Porque dice que nosotros estaríamos bajo la ira de Dios. El, 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 el temor que podríamos sentir de este juez que es justo y que es santo y que es perfecto, y nosotros sin tener ningún argumento por el cual dirigirnos a él, esto es atemorizante. Pero vamos a la segunda porción. Vamos a la segunda porción. Dice Job capítulo 23, versículo 8 al 12. Dice, busco a Dios en el oriente y no lo encuentro. Me dirijo al occidente y no está allí. Me vuelvo hacia el norte y no logro verlo. Me vuelvo entonces al sur y él se esconde de mí. Pero Dios sabe por dónde ando. Me pondrá a prueba y saldré refinado como el oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Seguí su camino sin apartarme de él. Nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son más preciadas que la comida. Bien, Dios ha estado buscando, la búsqueda de Dios que Job ha tenido, nos dice aquí que él no ha logrado encontrarlo. En este sentido poético lo dice, pero resumiendo el sentido poético, lo que está diciendo es que por más que trato de encontrar dónde está la voluntad de Dios, dónde está Dios en todo esto, no logro verlo. Porque en el versículo 9 dice todavía que, y Él se esconde de mí. Y esto no es más que nuestra visión humana de que nosotros, no sé, tratamos de percibir a Dios. Dice, yo lo busco en el oriente. Y literalmente está diciendo, si hubiera un lugar donde yo pudiera buscar a Dios. Si hay un lugar en donde yo pudiera ir y encontrarme con Él. Si vemos en otras religiones, si vemos en otras creencias, hay gente que hace peregrinaciones para tratar de encontrar a Dios. Hay gente que va a templos, que va a lugares sagrados. Hay gente que va hasta Jerusalén pensando que allí encontrará a Dios. Pero es difícil. Es difícil para un ser humano el ver a Dios en este aspecto de yo necesito encontrarte. Dios es el que nos encuentra. En Hechos 17, 26 y 28 dice, de un solo hombre hizo a todo género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Bien, la primera parte de este texto dice que de un solo hombre hizo a todo género humano. Está hablando en general de todas las personas humanas que habitan en esta tierra. Y les ha fijado tiempos precisos y límites para vivir con un propósito, a fin de que busquen a Dios. Pero no solo buscarlo, sino dice y puedan encontrarlo. Y me encanta esta parte que dice, aunque sea a tientas. Es como ir en la noche y tratando de encontrar algo en total obscuridad. Pero cuando encontramos esto, cuando vemos que lo hemos encontrado, nos alegramos.
Porque dice esto es cierto, dice que Él no está lejos de nosotros. Porque Job lo que nos está diciendo es, yo no sé dónde está Job, Dios está escondiendo de mí. Pero es que Job no está percibiendo. Quiere percibir con sus ojos naturales lo que se percibe con la fe. Por eso les decía que es una batalla entre la fe, la carne y la fe. El Señor nos conoce a la perfección y conoce nuestros caminos, nos da ese propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Es el glorificar a Dios. Dios encontró a Elías en una cueva donde se estaba escondiendo. Primera de Reyes 19, del 10 al 13, dice, y Elías respondió, es muy grande mi amor por ti, Señor, Dios de los ejércitos. Los israelitas se han apartado de tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas y solo quedo yo. Pero me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo, sal de tu cueva y espérame en el monte delante de mí. Elías pudo sentir que el Señor estaba pasando porque se desató un viento poderoso que pasó y desgajaba los montes y partía las rocas. Pero el Señor no estaba en el huracán. Tras el viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Luego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo percibió, se cubrió el rostro con su manto y se quedó en la entrada de la cueva. Entonces escuchó una voz que le preguntaba, ¿qué haces aquí, Elías? Bien, ven, nosotros como seres humanos siempre buscamos lo que nuestros ojos ven y aquí lo que está percibiendo Elías son cosas espectaculares, un huracán, un terremoto, un fuego. Pero dice que el Señor no estaba ahí. Cuando Dios encuentra a Elías, dice que el pueblo de Israel se ha apartado de sus caminos y solo quedo yo y me buscan para quitarme mi vida. Y eso no era cierto. Eso no era lo que Dios estaba haciendo, porque de hecho Dios mismo se lo dice a Elías. Yo me he reservado profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Tú no eres el único, Elías. Pero ¿quién tuvo que encontrar a Elías? Dios tuvo que ir a sacar a Elías de la cueva para darle un propósito. Al final del versículo le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y vemos que aquí Elías cuando siente al Señor en este siervo apacible, nos está explicando y nos está diciendo que el Señor no se encuentra en las cosas espectaculares. El Señor se encuentra cuando estás tú de rodillas delante de Él, confesando tu pecado, cuando estás buscando su rostro, cuando buscas su misericordia, cuando estás buscando su amor. Ahí es donde está Dios, ahí es donde vas a encontrar a Dios, ahí es donde Dios te va a encontrar a ti y te va a dar un propósito. Porque el propósito que como seres humanos tenemos es glorificar a Dios. Lo vemos a Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando Él está orando a Dios y le está diciendo, Señor, si puedes aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al final de todo esto dice que Jesús se levantó fortalecido. Y Jesús le dijo a Dios, glorifícame, Señor, para que yo pueda glorificarte a ti. Pero muy pocas veces vemos en este propósito que nos da Dios. Porque dice que en esta porción del versículo nos dice que Dios lo pondrá a prueba y saldrá refinado como el oro en el versículo 9. Perdón, en el versículo 10. Pero a veces, y esto lo digo porque
Yo lo entiendo así, de esta manera, y porque soy un ser humano. Pero nosotros glorificamos a Dios con nuestra vida, glorificamos a Dios con nuestros actos. Pero muy pocas veces buscamos glorificar a Dios en la adversidad, en la enfermedad, en los problemas. Porque nosotros estamos a veces como Job, diciéndole a Dios: ¿dónde está, Señor? ¿Por qué me están pasando estas cosas? Porque es fácil preguntarnos y decirnos, eh, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué no le está pasando a estas personas que son malas, a estas personas que matan gente, que se drogan? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero en el hecho, en este hecho no está el que nosotros con esto debemos glorificar a Dios, porque esta prueba que nos ha puesto Dios nos sacará como el oro refinado en fuego. Y vamos al testimonio de la Biblia, porque el Señor mismo nos perfecciona en la prueba. En primera de Pedro 1:7 nos dice: pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba con fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Dice que nuestra fe es puesta a prueba y tiene que ser puesta a prueba siempre. Y habrá de manifestarse, o sea que esta prueba, esto que estamos pasando, así como lo que está pasando Job, debe manifestarse en gloria, honra y alabanza hasta que Jesucristo se revele. Vemos que la Escritura nos dice que el propósito de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo, a esa perfecta imagen de su Hijo, para que Jesucristo se revele en nosotros. Pero cuando nosotros estamos pasando por esta prueba, a veces nos desviamos de ese propósito. Pero dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, porque vale más. Que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios, de glorificarlo a Él en todo lo que hagamos. Y vemos aquí lo que nos dice Job al final de esta porción del versículo. Dice: mis pies han seguido, mis pies han seguido tus pisadas. Seguí su camino sin apartarme de él. Nunca me he apartado de sus mandamientos. Sus palabras me son más preciadas que la comida. Ven cómo Job está teniendo esta batalla entre la fe, entre las circunstancias, entre el amor, entre lo malo que está pasando en su vida. Pero aún así, al final de este versículo dice que sus palabras son más preciadas que la comida. O sea, es más preciado que lo que a mí me sirve para vivir. Como lo dice en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son tus palabras en mi boca, son más dulces que la miel en mis labios. Su palabra es la que nos fortalece a pesar de toda circunstancia. Nosotros podemos ir a su palabra y encontrar fortaleza en ella. Encontrar el propósito de Dios de formar la imagen de su Hijo en nosotros, para nosotros poder glorificar a Dios. Y por último vamos a la última porción de este capítulo que dice Job 23, del 13 al 17. Dice: si Él decide algo, ¿quién puede hacerlo cambiar? Él lleva a cabo todo lo que se propone. Así Él hará conmigo lo que se ha propuesto, y es mucho lo que ha decidido hacer. En su presencia me invade un gran temor, y pienso en ello y me pongo a temblar. Dios me debilita el corazón, el Todopoderoso me tiene aterrado. ¿Por qué no me quitaron la vida aquella noche? ¿Por qué no me cubrieron el rostro en la oscuridad? Bien, en esta primera
parte en el versículo 13, dice, si Dios decide algo, ¿quién puede hacerlo cambiar? Él lleva a cabo todo lo que se propone. Y bien joven entiende perfectamente la soberanía de Dios, su sabiduría, su voluntad. Isaías 40, del 12 al 17 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con la palma de su mano? ¿Quién con 3 dedos juntó el polvo de la tierra? Y pesó con balanza y pesas los montes y las colinas. ¿Quién instruyó al Espíritu del Señor? ¿Quién le enseñó o le dio consejos? ¿De quién recibió consejos para tener entendimiento? ¿Quién le enseñó el camino de justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le mostró la senda de la prudencia? Para él, las naciones son como una gota de agua que cae de un cubo. Las considera como granos de polvo en balanzas y hace que las islas desaparezcan como polvo. Para presentarle una ofrenda no bastan todos los árboles del Líbano para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. En su presencia todas las naciones son nada. Él las considera inexistentes. Nosotros no llegamos a entender todo el poder, toda la sabiduría de Dios. Todo lo que Dios encierra en sí mismo, jamás lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Isaías 46, del 9 al 10 dice, recuerden los primeros sucesos de antaño, porque yo soy Dios y no hay otro, no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio desde un principio lo que está por venir. Yo doy a conocer por anticipado lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi consejo permanecerá y todo lo que quiero hacer, haré. ¿Entienden ahora la soberanía de Dios? Dios es el ser más poderoso, omnipotente. Está en todos lados. Su sabiduría no tiene fin. Ahora entiendo lo que dice Job. Dice, Él hará conmigo lo que se ha propuesto, lo que ha decidido hacer. Pero dice que en su presencia me invade un gran temor. Y eso es la verdad. Imagínense poder estar delante de Dios y ver a Dios en toda su magnificencia, en todo su poder. Eso debe ser espectacular e increíble. A mí me aterrorizaría. Y no solo a mí, vemos a un hombre que le pasó esto, a Isaías. En Isaías 6, versículo 5 dice, entonces dije yo, ay de mí, soy muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Cuando Isaías tuvo esa visión de Dios en su trono, ¿qué fue lo primero que pensó? Estoy muerto, estaba aterrado. Dijo, ay de mí. Mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Eso es atemorizante. Estar delante de un Dios que es perfecto, que es santo, que es totalmente lo contrario a lo que yo soy. Un simple ser humano. Eso es lo que nos dijo en Isaías 40. Ni siquiera todos los animales alcanzarían para sacrificárselos a Él. En su presencia las naciones son nada. Pero Él es un Dios lleno de amor y de misericordia para con nosotros. Ahora, la base para someternos, si la base para someternos a Dios es el poder, es decir, si nos sometemos solamente porque Dios es poderoso, podemos estar equivocándonos, porque no es solamente que nos sometemos a Dios porque es poderoso.
Porque Satanás también dentro de lo que se le ha dado también lo es. Pero no es que nos sometemos a Dios por su poder. Nos sometemos a Dios por amor. Y esto es lo que irá entendiendo Job al final de cuentas. Porque dice, Dios me debilita el corazón. Y entiende su posición de decir que sería preferible el morir. Pero cuando vea más allá de ese sufrimiento, cuando vea la verdadera misericordia de Dios, entenderá el propósito y entenderá el glorificar a Dios por sobre todas las cosas. Y creo que esta es la lección que nos enseña. Dios es sabio, es perfecto, es misericordioso, es el ser en el cual podemos confiar, porque Él nos ha amado. Nos ha amado de tal forma que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Porque a veces no nos detenemos a pensar y Juan 3:16 lo vemos de esta forma, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nos quedamos con el concepto de que como Dios es amor, pues amó a todo el mundo. Pero al final del versículo dice que para que todo aquel que en Él crea, o sea que no todos creen, sino aquellos que han creído tengan esa vida eterna. Y nosotros que hemos creído debemos entender a nuestro Dios. Debemos entender que su poder es lo máximo, sí, pero su amor es muy grande, su misericordia es muy grande, es infinita. Su justicia es perfecta. Pero Dios nos ha dado el privilegio de ser llamados hijos suyos. Y todo por un propósito: glorificarlo y exaltarlo a Él por sobre todas las cosas. Que hagamos todo por amor de su nombre. Que lo glorifiquemos aún en las adversidades. Que lo glorifiquemos aún en la prosperidad. Que sea Él el motivo de nuestra esperanza, de ser como su Hijo. Y que cuando nuestra fe sea puesta a prueba, lo que se manifieste sea el Hijo de Dios en nuestra vida. Pues muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Gracia y paz a todos ustedes. En el nombre de Jesús. Damos gracias por su palabra, por su perfecta palabra, por su amor, por su misericordia, por su gracia. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermanos.